Peter Stump, el hombre lobo de Bedford. Y el mal en los campos del Rin. En la Alemania del siglo XVI, cuando la noche aún pertenecía al miedo y la superstición, los campos cercanos a Bedburg se convirtieron en territorio prohibido. Ganado aparecía despedazado, cuerpos humanos eran hallados mutilados, y niños desaparecían sin dejar rastro. Los aldeanos comenzaron a hablar de una criatura que caminaba erguida, con fuerza inhumana y apetito insaciable. No era un bandido común. No era un animal salvaje. Era, según los rumores, un hombre lobo. En el centro de esa pesadilla surgió un hombre, Peter Stump, un campesino acomodado, conocido por su trato cordial y su presencia habitual en la comunidad. Nadie sospechaba que el horror pudiera esconderse detrás de un rostro tan cotidiano. 2. El acusado, rostro humano, alma oscura. Peter Stump no era un marginado. Poseía tierras, ganado y una posición respetable. Precisamente por eso, su caída fue aún más perturbadora. Cuando las autoridades comenzaron a investigar las muertes, los testimonios coincidían en algo inquietante: el atacante parecía moverse con inteligencia, atacar en lugares conocidos y desaparecer sin dejar huellas claras. Stump fue detenido tras una serie de sospechas acumuladas. Lo que siguió no fue una investigación moderna, sino un proceso inquisitorial propio de su tiempo, donde el miedo, la religión y la brutalidad marcaban el rumbo de la justicia. 3. La confesión del hombre lobo. Bajo tortura extrema, Peter Stump confesó crímenes que helaron la sangre incluso de sus verdugos. Admitió haber asesinado a decenas de personas durante años. Hombres, mujeres, niños. Confesó canibalismo, incesto y asesinatos cometidos con una frialdad absoluta. Según su declaración, desde joven había hecho un pacto con el diablo, quien le habría otorgado un cinturón mágico que le permitía transformarse en lobo. Con ese poder, decía, recorría los campos para cazar seres humanos. Para la mentalidad de la época, esta explicación no solo era creíble, sino lógica. Para la historia moderna, es el reflejo de una mente profundamente violenta, atrapada entre el delirio, la culpa y la necesidad de dar sentido sobrenatural a sus actos. 4. Crímenes entre mito y realidad. Más allá del folclore, los hechos documentados describen una serie de asesinatos brutales. Cuerpos despedazados. Extremidades arrancadas. Señales claras de violencia sexual y canibalismo. Las víctimas eran atacadas en caminos rurales, bosques y campos abiertos. La ausencia de armas sofisticadas sugiere que los crímenes fueron cometidos con fuerza física extrema y herramientas rudimentarias, posiblemente cuchillos o instrumentos agrícolas. El mito del hombre lobo nació como una forma de explicar una violencia que parecía demasiado inhumana para ser obra de un solo hombre. Hubo juicio, castigo y advertencia. En 1589, Peter Stump fue condenado a una de las ejecuciones más crueles de la Europa moderna. Fue atado a una rueda, donde su cuerpo fue destrozado lentamente. Sus extremidades fueron quebradas, su carne desgarrada con tenazas al rojo vivo, y finalmente fue decapitado. Su cuerpo fue quemado y su cabeza colocada en una estaca, junto a una figura de lobo, como advertencia para todos. La ejecución no buscaba solo justicia, sino terror ejemplar. El mensaje era claro: el mal debía ser erradicado de raíz, incluso si se creía sobrenatural. Conclusión y análisis psicológico. Peter Stump no fue un hombre lobo. Fue un asesino serial primitivo, nacido en una época incapaz de comprender la psicopatía. Su perfil sugiere sadismo extremo, violencia sexual, posible psicosis o racionalización delirante, ausencia total de empatía.
La figura del hombre lobo sirvió para explicar lo inexplicable, como un vecino respetado podía cometer atrocidades sin remordimiento. El mito fue más soportable que la verdad. La historia de Stump demuestra que el mal no siempre necesita colmillos ni transformación. A veces basta con un ser humano común, una comunidad aterrorizada y una época que no sabía distinguir entre monstruos imaginarios y monstruos reales. Y así, en los campos silenciosos de Bedburg, nació una de las leyendas más oscuras de Europa, no la de un hombre que se convirtió en bestia, sino la de una bestia que siempre fue humana.